todo lo que van a ver respuesta. Le vamos a ir por aparato del sistema viendo cada uno de los tumores. Y en cada uno de ellos ustedes verán cuáles son los métodos que más se utilizan para hacer el diagnóstico, cuál es el método que sirve desde el punto de vista molecular, etcétera, etcétera. Pero más o menos lo básico de esto es que ustedes aprendan que en patología tenemos tres herramientas: autopsias, ya los casos los hemos definido en qué caso vamos a hacer autopsia, citología, ayer vimos algo de eso, y biopsia, que la otra rama de estudio de la patología, de método de estudio que es ADN. Lo hacemos biopsia prácticamente todos los días del año. Es un término que tiene una raíz griega: vida, bios, opsi, visión de la vida, a diferencia de la necropsia, que es visión de la muerte. La biopsia es visión de la vida, es decir, vamos a estudiar tejidos, pero en pacientes vivos, ¿verdad? Examen microscópico de un fragmento extraído, extracción y examen microscópico de tejido, diferentes definiciones. Es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra de tejido obtenida por métodos cruentos, es decir, en un procedimiento invasivo, estamos extirpando una pieza o no. La muestra que vamos a estudiar, que es lo ideal de una biopsia, que sea representativa de la lesión. Por eso son los diferentes tipos de biopsia que vamos a estudiar hoy, los diferentes tipos de muestras que podemos obtener. La identificación debe ser descriptiva y topográfica. Hay dos testículos, ¿verdad? Hay miembro superior derecho e izquierdo. Entonces nos mandan muestra de varicocele. Y un varicocele que es del plexo pambiliforme del cordón espermático derecho o izquierdo. Ahí es lo que faltó escribir. ¿Sí? Entonces, muestra de útero. En un útero, yo abro el pote y veo que es un útero. Ok. Pero ¿por qué quitaron ese útero? ¿Cuáles fueron el diagnóstico clínico que llevó a esa cirugía? ¿Es útero con anexo o útero sin anexo? Eso es fundamental, la información para el diagnóstico. El medio de fijación apenas del formol debe cubrir por completo la pieza estudiada, una difusión al 10%. Eso es básico. ¿Sí? Ustedes tienen el formol comercial que venden en las casas comerciales. Ese es un formol que viene, es el formol puro que llamamos nosotros, que lo compran ya puro para diluirlo, para prepararlo. ¿Sí? Ese es un formol que está entre 37 y 43%. Pero para efectos técnicos, para efectos de manejo de la muestra, eso es un formol puro, se llama así. Con ese formol puro nosotros vamos a preparar el formol al 10%. Muy fácil. Una parte del formol no es parte de agua. Ustedes consideran un frasquito de compota, es lo único que tienen a la mano. Bueno, un frasquito de compota de formol y 9 frasquitos de agua pura de chorro y la colocan en un envase. Lo mezclan, ahí tienen un formol al 10%. El formol tamponado, ustedes van a leer por ahí, es un formol buferado que se mantiene a un pH específico y se utilizan otras cosas para hacerlo de mucha mejor calidad. Eso para la rutina no es difícil manejarlo así. Por ejemplo, pacientes nefrólogos que hacen biopsias renales, en donde es muy importante la fijación del tejido, entonces usan formol tamponado. Entonces tienen un formol previamente elaborado con las características para ser tamponado y lo utilizan para el momento de la biopsia. Pero ustedes en pabellón, los que están por cirugía ya han visto, aquí abren un pabellón sin formol. ¿Sí? El que decide al final de cuentas quién abre el pabellón y si se opera a un paciente es el anestesiólogo en el equipo de trabajo. El anestesiólogo no está pendiente si hay formol o no. ¿Quién tiene que estar pendiente? El cirujano. El cirujano es el que le interesa que su material, que él va a obtener en la cirugía, esté bien fijada, porque con eso podemos hacer un buen diagnóstico. De nada nos sirve una cirugía espectacular si la muestra se va a dañar. Entonces ustedes van a ver, ahorita que están en Gustavo, van a estar en pabellón, van a ver cómo los pacientes les entregan el frasco con la pieza en fresco y le dicen busque el formol después de la cirugía, al ratito que termina la cirugía, y ustedes empiezan a ver esos colegios familiares buscando formol dorado, vienen por aquí por la morgue, ustedes salen aquí a la morgue y digan formol para que vean cómo les sale, y
y se lo venden carísimo, un poquitico de formol muy caro, ¿sí? Porque hay un mercado con eso. Entonces, eso es una cuestión tan sencilla de resolver. Ustedes van a las casas comerciales, compran el formol puro y un galón de formol les va a dar puro, les va a dar 10 galones de formol preparado. Yo siempre les digo a los residentes de Poblado, tengan su formol ustedes en su locker. Usted va a Pabellón en una guardia a las 3 de la mañana, va a ver un colon obstruido por un cáncer, bueno, tiene el formol para fijar esa pieza. Y no tener que poner a los familiares a dar turno. Cuando entren a Pabellón se van a dar cuenta. Eso es una cadena de mando. El cirujano, el jefe, luego está el R3 de cirugía, el R4, está allí, el R3, el R2, el R1, bachiller de quinto año, bachiller de octavo. Y por debajo de ustedes sigue la carrera, la cadena, ¿no? Luego viene la circulante, la instrumentista, la circulante y la camarera. ¿Quién termina pagando los baratos rotos? La camarera. Sacan el apéndice. Se la dan, el cirujano se la da al ayudante, el ayudante se la da al circulante, la circulante al bachiller octavo, y el bachiller octavo se lo da a la camarera. Cuando busquen, pongan el formol. La camarera que le va a poner cloro, vinagre, lo que tiene la mano, agua, y a nosotros nos llegan diariamente biopsias mal fijadas, en solución fisiológica o en agua o en lo que tengan a la mano. ¿De quién es la culpa? ¿De la camarera? No, ¿verdad? La culpa es de la cabeza del cirujano. Un cirujano, usted va a ver la diferencia, eso lo he dicho, un cirujano oncólogo está pendiente de la muestra y está pendiente de tener formol para la cirugía, porque él sabe que como él opera cáncer, él opera tumores, para el diagnóstico de ese tumor es valiosa la fijación adecuada de la pieza. Entonces la fijación es fundamental. Algo que se quieren aprender de la clase de hoy es la fijación adecuada. Y depende de nosotros, de lo que estamos haciendo el procedimiento ante el paciente. Entonces el formol al 10%. Hay otras diluciones, y hay otras diluciones, podemos usar formol al 20%. Aquí en patología lo usamos para fijar los cerebros de la autopsia, etc. Pero en términos de ustedes van a usar formol al 10%. Y siempre deben tenerlo antes de la cirugía. Van a quitar un lunar en un consultorio que montaron recién grabado. Por favor, tengan el frasquito de formol preparado listo, de manera que usted quita la lesión y la coloca. Si yo tardo mucho en fijar esa pieza, la autólisis va a ser muy trabajo y va a deteriorar el tejido. Entonces después el patólogo le dice: esa pieza no es viable para el diagnóstico porque el tejido se necrosó, se autorizó, se murió el tejido. Entonces hay que tratar de mantener. Debe colocarse en el recipiente de traslado, de manera que cuando se fije, esa es otra cosa importante, pierda lo menor posible su estructura. Cuando usted toca un útero de una paciente, ese útero es maleable, es flácido, es blando. Usted lo coloca en un envase de boca cerrada, lo mete y le coloca formol. Eso se va a poner duro, el formol endurece los tejidos. Para sacar ese útero de allí hay que romper el envase. Entonces hay que usar también el envase adecuado. Pero no es solamente tener el formol, sino también el envase adecuado. ¿Cuáles son los envases adecuados? Envases de boca ancha. Que yo pueda abrir el envase y quitar la pieza y sacarla sin ningún problema. Entonces, metemos un útero todo torcido y se fija así. Y no se fija adecuadamente. Entonces, la fijación la vamos a tener con problemas. Entonces, fíjense. Forma adecuada, envases de boca ancha. Siempre la pieza y el formol que lo cubra por completo. En los libros dice 2/3 por encima del volumen de la pieza. Bueno, es mucho más. Pero nosotros nos conformamos con que la cubra. Que no es que quede un piquito de la pieza por fuera, porque el formol no alcanzó. Tiene que cubrirlo por completo, el formol. ¿Sí? El formol penetra los tejidos 1 centímetro en 24 horas. 1 centímetro en 24 horas. Quiere decir que si yo tengo un ganglio linfático, imagínense ustedes un muchachito con un síndrome adenomegálico que se hospitaliza para hacer una biopsia de ganglio pensando en un linfoma. Yo extraigo el ganglio en un pabellón y el ganglio es una lesión como un limón, vamos a poner, que tiene más de 2 centímetros de espesor. ¿Qué va a pasar con ese? Si yo coloco ese ganglio completo en formol, que lo cubra por completo, el formol va a entrar de afuera hacia adentro, pero va a entrar hasta 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro
cara, pero el centro del ganglio se va a fijar inadecuadamente o no se va a fijar. Se va a autorizar. Entonces, cuando ustedes tienen una pieza sólida, un tumor, una masa que están tomando, un ganglio linfático, y ustedes ven que el espesor es más de 2 centímetros, le estamos dando 1 centímetro de cada lado, hagan una sección de corte longitudinal por el eje mayor. Acuérdense, los ganglios como una carotita, ¿verdad? Tiene un hilo, bueno, hagan un corte con un libro y lo abren, de manera que aumentamos de 2 caras a 4 caras la superficie total. Entonces el formol va a entrar por aquí, 1 centímetro, ahí sí se va a fijar. Esto es fundamental para el manejo de la pieza. Un linfoma de 6 centímetros nos llega completo metido en un frasco con formol. Tiene buena cantidad de formol, pero se va a fijar la periferia del linfoma, no se va a fijar el centro. Entonces hay que hacer cortes para la fijación, para la fijación. Ustedes van a ver mucho esto, bolsas de solución o frascos de solución con mucha frecuencia que se utilizan para el traslado de las piezas. No es lo adecuado, pero en algunos casos, si el formol lo cubre y hacemos la apertura bien arriba, vamos a correr poco riesgo de que se bote el formol. Pero no es lo ideal son frascos de bocaje, ¿verdad? Fíjense estos envases de solución cortados con una buena cantidad de adhesivo que no es para eso, gastado allí, y eso, el paciente llega con las manos, la cartera llena de formol. Es un desastre, eso se bota, eso es imposible mantenerlo. Acuérdense que esto tiene una cosita aquí abajo, un ganchito que para parar ese frasco cuesta mucho. Entonces, y los pacientes andan con eso como si fuera una bomba. Eso quieren entregarlo rápido, donde sea. Entonces, ahí se presta para muchas cosas. Lamentablemente, nuestro servicio de patología, que en algún momento, y ojalá volvamos a eso, hacíamos todas las biopsias del hospital. Nosotros llegamos a hacer aquí 8.000 biopsias al año. Y no le digo que eso es historia, eso es 2012, 2013. Teníamos dictado de biopsias diarias, aproximadamente 40 biopsias diarias. Si todas las biopsias del hospital se hacen aquí, que es lo que debe ser en un hospital universitario. Eso se ha perdido, el laboratorio no está funcionando, la parte de citología no funciona, si no tenemos, no estamos haciendo ni citología ni biopsia en un servicio de patología. Se puede imaginar eso. Y autopsia solo forense, es lo que estamos haciendo. La idea es que retomemos eso, que volvamos a hacer biopsia aquí, de manera que el paciente no tenga que estar dando vueltas, sino que las muestras las bajan del pabellón directamente el personal del hospital y nos las entrega aquí. ¿Sí? Con su boleta y con el formol fijado, perfecto. Las biopsias de gastro, de ginecología, que son biopsias pequeñas, también las manejábamos por aquí. Y eso es lo que queremos retomar. Entonces, esto son bombas de tiempo para los pacientes. Miren este frasco pequeñito, y esto es una mastectomía. ¿Cuánto formol le puede caber allí a eso? Una gota, unos 5 cc máximo. Entonces tenemos un tejido adiposo todo apretado con un chorrito de formol. Cuando yo saco eso y lo abro, eso no está fijado, se daña el tejido. Sí, entonces tiene que ser, y frascos de boca ancha tampoco es adecuado. Porque como ya les dije, de boca estrecha, pero hay que romper el frasco para poder sacar la mano. Entonces, bueno, los tipos de biopsia en general, según el procedimiento que se usa para tomar la muestra, varían según el instrumento, según el método. De entrada, los 2 primeros grupos son los más importantes, el concepto más importante que debe manejar. Biopsia incisional o es una biopsia excisional. La biopsia incisional es una biopsia parcial de una lesión. Yo tomo una muestra de una lesión para hacer un diagnóstico. Y muchos de los tipos de biopsia que están allí en la próxima diapositiva son tipos de biopsia incisional. Por ejemplo, un tumor de mama que tiene características clínicas y imagenológicas de sospecha, le vamos a hacer un throughput, biopsia con aguja gruesa. Eso es una biopsia incisional. Yo estoy tomando una muestra de la lesión, no estoy sacando el tumor completo. ¿Sí? Un lunar, una lesión médica, una lesión pigmentada en cara, una lesión ulcerada en la cara, que yo sospecho que puede ser un carcinoma de piel. Yo tomo una biopsia incisional, una muestra de esa lesión, para que me hagan el diagnóstico y yo pueda programar una cirugía definitiva, una cirugía oncológica, con márgenes. ¿Okay? Muchas veces obviamos la biopsia incisional y tratamos de hacer biopsia excisional de una vez. Por lo general metemos la tapa.
A menos de que sea una lesión que usted clínicamente está 100% seguro que es una lesión benigna, pequeña, bueno, vamos a hacer una biopsia incisional, ¿sí? Pero en tumores, lo ideal es hacer biopsia incisional para definir conducta. ¿Okay? Las biopsias incisionales, bueno, aquí está, por aguja gruesa, puede ser con un aparato especial que es la biopsia estereotáxica, que se utiliza mucho para mama y se utiliza mucho para tumores del sistema nervioso central. Imagínense ustedes un tumor en el putamen, ¿sí? En los ganglios basales del cerebro, una neoplasia, una lesión tumoral por imagen. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar de allí sin producir secuelas en el paciente? Y tenemos la sospecha que sea un tumor o que pueda ser un proceso inflamatorio, puede ser una ectoplasmosis o una toxoplasmosis cerebral. ¿Okay? Vamos a hacer una biopsia incisional por estereotaxia. ¿Y cómo hace? Colocan un casco al paciente, se hace una craniotomía con una puerta de entrada y con unas agujas especiales guiadas por imagen, yo llego al sitio, hago unos disparos y saco unos cilindritos chiquititos, que es muestra de la lesión, de lo que tiene el paciente. Yo ahí puedo, con ese diagnóstico, planificar tratamiento definitivo. Se le va a dar radio, se le va a dar quimio o se va a ir a cirugía. Bien, es lo importante de estas biopsias. La biopsia con TruePut es de muchísima utilidad. Mama, permanentemente estamos haciendo biopsia con TruePut. ¿Por qué razón? El cáncer de mama actualmente, ustedes ya lo van a ver en su próximo semestre, hay dos grandes tipos de cáncer de mama, el carcinoma ductal y el carcinoma lobular de mama. Existe la clasificación molecular, que es obligatorio hacerlo en mama para poder dar tratamiento. Entonces hay 4 subtipos moleculares: luminal A, luminal B, triple negativo, basaloide. ¿Okay? Para yo saber eso tengo que hacer inmunohistoquímica, que lo vamos a ver ahorita, la inmunohistoquímica. Yo para hacer inmunohistoquímica necesito tejido, material para evaluar. Entonces si yo tengo una lesión sospechosa en mama, en lugar de hacer una punción o algo así, lo mismo ayer, vamos a hacer una biopsia con TruePut. Mato 2 pájaros de un tiro, hago diagnóstico y tengo material para hacer inmuno en caso de que resulte positivo. ¿Sí? Por eso es que es importante las biopsias con TruePut. Entonces, TruePut de hígado, para lesiones sólidas de hígado. TruePut, ¿dónde no está indicado el TruePut o dónde poco se hace TruePut? Con aguja gruesa. En órganos muy irrigados, que tengan mucha irrigación, porque van a sangrar. Yo se lo dije, tiroides, por ejemplo, que es un órgano que tiene muchísima irrigación, preferimos hacer punción con aguja fina que biopsia con TruePut, porque va a sangrar mucho. Con un TruePut vamos a quitar un fragmento de tejido y eso va a quedar sangrando con una punción hematómica. ¿Sí? Pero del resto, la mayoría de las lesiones, una lesión de partes blandas en muslo, en pantorrilla, donde sea, hacemos biopsia por TruePut para hacer diagnóstico y con eso decidir conducta. Hay biopsias endoscópicas, todo aparato en medicina que se utilice para explorar cavidades o espacios anatómicos es un endoscopio. Entonces tenemos endoscopios nasales, endoscopios de los bronquios, broncoskopios, tenemos la gastroscopia, la colonoscopia, tenemos la paroscopia, que es cavidad abdominal, tenemos mediastinoscopia. O sea, todo lo que lleve un sistema de transmisión de imágenes en la punta que yo pueda ver y a través de eso haya un canal de trabajo y pueda tomar biopsia, esos son biopsias endoscópicas de muchísima utilidad en la práctica diaria. Biopsia colposcópica es una biopsia incisional de cuello uterino, generalmente se utiliza para cuello uterino. El colposcopio prácticamente tiene esa utilidad. Se ha intentado utilizar en pene, en vulva, colposcopio. Hacer vaginoscopia, vulvoscopia, penoscopia, con la lupa, porque eso es una lupa, tratar de ver si hay algunas lesiones, pero donde está bien determinado, donde hay un mapa colposcópico establecido, es en cuello uterino. Entonces, la biopsia colposcópica es una biopsia incisional también, donde yo voy a tomar muestra de una lesión. Y existe un tercer tipo de biopsia, que es la biopsia durante el acto quirúrgico, que es la llamada biopsia extemporánea. Son todos términos sinónimos: biopsia extemporánea, biopsia peroperatoria, transoperatoria o corte congelado. Todo eso es lo mismo. ¿En qué consiste? El paciente va a pabellón, es una electiva, una cirugía por lo general electiva, no es de emergencia. No existe biopsia extemporánea de emergencia.
Es una electiva en donde se estudió el paciente tiene un tumor de ovario de 10 centímetros por imagen, aparentemente quístico, pero irregular por dentro por la imagen. Entonces, ¿cuál es la sospecha? Una mujer de 50 años que sea un cáncer de ovario. Entonces se hace biopsia temporánea con qué utilidad, por qué razón. Es difícil en el caso de ovario, por ejemplo, hacer un diagnóstico preoperatorio. No vamos a hacer un tortugo, no vamos a hacer una función, porque vamos a sembrar células en el trayecto de la aguja, profundo. ¿Sí? Entonces hacemos biopsia temporánea. El cirujano abre, saca el tumor y se lo entrega al patólogo que está en pabellón. Y el patólogo evalúa la pieza, hace estudios macroscópicos y puede hacer corte congelado, que es un aparato especial. En 5 minutos tenemos un corte para ver, pero se congela, se daña el tejido. O hacemos una citología también de ese material, es un procedimiento que hacemos los patólogos y obtenemos un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros le damos a los cirujanos? Bueno, ¿es positivo o es negativo? No le vamos a decir nombre específico. Le vamos a decir, nos parece un tumor epitelial maligno. Y él con ese diagnóstico decide conducta en el mismo acto quirúrgico. Entonces lo que estamos es ahorrando una cirugía al paciente. Estamos tratando de minimizar los tiempos quirúrgicos. Entonces, si es positivo, en un tumor de ovario se hace lo que llamamos un protocolo de ovario, donde se le quita a la paciente el útero, el otro ovario, el apéndice, el vesiplón, corredera, biopsia de hígado, como 18 frascos. Si yo digo negativo, es benigno, el paciente se cierra, listo, se acabó la cirugía. Es decir, el paciente está esperando y el cirujano está esperando que el patólogo le diga el reporte de esa biopsia temporal. En el acto operatorio se hace. Una tercera opción, que sea diferido. Que el patólogo diga, difiero el resultado. No puedo decir si es maligno ni es benigno, no puedo. Diferido. Por supuesto que a los cirujanos no les gusta, pero cuando hay un tumor que uno no puede determinar a ciencia cierta con certeza en la extemporánea si es benigno o maligno, es preferible diferirlo. Porque si no podemos meter la mano. Podemos decir un diagnóstico que no es, entonces van a hacer un procedimiento inadecuado. Entonces, ese procedimiento tiene sus indicaciones muy precisas. Actualmente lo utilizamos para eso, para determinar diagnóstico en tumores que no se puede hacer diagnóstico preoperatorio. Se hace una biopsia temporánea para orientar al cirujano. Pero también se utiliza mucho ahorita, por ejemplo, en el manejo del cáncer de mama. ¿Cuál es la tendencia actual en el cáncer de mama? Hacer cirugía preservadora. No hacer mastectomía completa, sino hacer mastectomía parcial. La paciente tenía una lesión en cuadrante superexterno de 3 centímetros. Fue a quimio previo. El tumor se redujo de tamaño y entonces es el momento quirúrgico. Entonces se hace una mastectomía parcial con márgenes amplios. Y la extemporánea la usamos para determinar si los márgenes están libres o no. No para diagnosticar la lesión, porque ya se diagnosticó y ya está tratada la paciente, sino para ver si los márgenes están libres o no. Y cuánto hay de margen libre. Porque un margen de 1 milímetro probablemente esa vaya a recidivar la lesión. Entonces tiene que ser un margen suficiente. Entonces, en el acto quirúrgico, el cirujano yo le digo, mire, él manda la pieza preferida con los márgenes. Yo le digo, el margen superior está muy estrecho, aumenta ese margen. Y él aprovecha y saca más tejido de ese lado, tratando de evitar una posible recidiva. También se utiliza actualmente para ganglio centinela. ¿Han escuchado el término? Ganglio centinela. Cuando yo tengo un cáncer de mama, un cáncer de vía aparato genital que va, un melanoma en el pie, ellos tienen su vía de drenaje linfática característica. La mama va para la axila, ¿verdad? Todo lo que venga de los miembros va para los ganglios inguinales. Entonces yo hago lo que llamamos un ganglio centinela a la paciente. Esa misma paciente que les dije tiene un tumor de mama, se le colocó quimio y luego estamos en el acto quirúrgico, se inyecta un material en el sitio del tumor, se le inyecta un material con color, es un azul, tiene diferentes nombres, y se le da masaje a la paciente de manera que ese azul drene por las vías linfáticas. Se supone que los ganglios van a capturar ese color. Entonces el cirujano, antes de empezar la cirugía aquí, abre la axila y busca donde hay ganglios azules. Y ese ganglio, 1 o 2 ganglios, se lo manda al patólogo. Y le dice, ese es el ganglio centinela. Entonces uno lo ve y uno dice que está libre, o el ganglio centinela está positivo. ¿Okay? Se supone que es el primer ganglio que va a recoger la linfa de la mama, y si hay metástasis,
de ese ganglio va a ser positivo en la extemporánea. Una positividad del ganglio centinela hace que hagamos vaciamiento axilar, tenemos todos los ganglios. Negativo no se hace vaciamiento axilar. Entonces la utilidad es importante. Igualito un melanoma, se hace un ganglio centinela aquí. Si está negativo, no se deja quieto la región genital. Porque eso produce mucha morbilidad. El vaciamiento ganglionar produce morbilidad postquirúrgica. Se le hincha el miembro a la paciente, se le puede producir linfadenitis. Entonces, se utiliza la biopsia extemporánea con esas indicaciones, no solamente para diagnóstico de la lesión, sino para ver qué otras cosas podemos ayudar al cirujano en el acto quirúrgico, en el mismo acto quirúrgico. También se utiliza, por ejemplo, para ver si el material es suficiente. También hay un paciente con un tumor de mediastino, le han hecho ya 2 intentos de biopsia y cuando el patólogo ve la biopsia no es temporánea, biopsias convencionales. Reportamos necrosis, no hay tejido viable. Solo que el tumor es muy necrótico. Entonces, vuelven a tomar una biopsia, pero necesitamos que el patólogo esté en pabellón para que le diga si ese tejido que estoy tomando sirve o no sirve. Entonces yo digo, sigue siendo necrosis, saca más, hasta que tengamos un tejido viable que permita hacer diagnóstico. También se utiliza con esa intención la biopsia temporal. Entonces, en realidad, lo que nos quita a nosotros la paz son las biopsias temporales. Porque nosotros trabajamos con nuestro horario, a nuestro ritmo. Yo tengo los pacientes esperándome, pero que en frasquito. Las muestras. Y yo puedo llegar un domingo y dictar 50 biopsias. Dar 50 biopsias, veo citología, pongo el laboratorio al día y ya. Y no tengo que andar dando, que uno tiene el horario de trabajo. Uno lo hace. ¿Okay? Lo único es la biopsia temporal. El cirujano dice que es a las 10, uno llega a las 10 y son las 12, es la 1, son las 2 y no ha salido la pieza. El cirujano llegó, desayunó, echó cuento, empezó y bueno. Pero es donde siempre compartimos más con la parte de los quirúrgicos, pues. Tenemos relación directa con los cirujanos. Bueno, ya esto es repetir lo que les he dicho. Biopsia incisional, se extirpa quirúrgicamente solo un fragmento de tejido. Se utiliza a menudo en tumores grandes de piel, lengua, distinguir benigno de maligno, etc. Utilidad diagnóstica. Es el día a día de la medicina, hacer biopsia incisional, ¿okay? Para diagnóstico. Yo tengo esta lesión, como les digo, una lesión ulcerada. Miren el centro de esa lesión está necrótico. Es un tejido muerto. Yo debo tomar biopsia de eso. Primero no lo voy a quitar completo, porque si es algo inflamatorio, voy a desfigurar al paciente sin necesidad. A lo mejor con tratamiento eso mejora, pero si es un cáncer, si es un carcinoma epidermoide de piel, eso no va a mejorar con tratamiento convencional, con antibióticos ni con cremitas, no va a mejorar. Entonces yo debo hacer un diagnóstico. Entonces me voy a los bordes de la lesión, que es donde está el tejido vivo y donde está la enfermedad viva. ¿Sí? Si yo tomo muestra del centro, va a salir inadecuada la muestra, no sirve. Entonces vamos a tomar de los bordes y generalmente vamos a tomar de la transición entre el tejido enfermo y el tejido sano. Una lonjita aquí, hormón al patólogo. Carcinoma epidermoide bien diferenciado. Ok. Voy a programar una cirugía oncológica en donde voy a hacer una resección amplia de 1 centímetro de borde libre y voy a hacer un colgajo de piel. ¿Sí? Busco piel de otro lado o hago un colgajo de otro lado y trato de mantener la anatomía del paciente. Por eso se hacen las cosas en pasos. Si yo soy lanzado, yo me quito eso. Desfiguro al paciente y resulta que era una leishmaniasis. Y entonces con tratamiento se curaba. Bien, entonces hay que ir en medicina, hay que ir paso a paso. Siempre hay límites que no son visibles muchas veces, pero que cuando los vencemos, cuando pasamos esa raya, nos vamos a dar tortazos. Entonces hay que tratar de ir. Biopsia excisional ya es la biopsia donde quito el tumor. Hicimos la incisional, hicimos el diagnóstico, ahora hacemos una biopsia excisional. Vamos a resecar un tumor. Entonces, por ejemplo, fíjense, una lesión de mama, un tumor, ahí está la piel y ahí está una mastectomía, pues ahí está la pieza quirúrgica. Entonces nosotros vamos a dar el pezón en un corte adicional, vamos a dar los márgenes de la lesión y vamos a dar muestras de ese tumor.
un tumor de piel previamente diagnosticado, carcinoma vasocelular. Ok, vamos a hacer la cirugía definitiva. Es esta. Un óvalo, un elixir de piel con la lesión. Importante, marcar los bordes. Para yo poder decirle al cirujano, mire, el borde tal es el más estrecho y el borde profundo también está tomado por la lesión. Entonces hay que ampliar los márgenes del borde. Pero esto es una biopsia excisional ya, sacando la lesión completa. Por ejemplo, a esta ya se le hizo previamente una excisional. Sería lo ideal. Porque fíjense, eso es un carcinoma. Y debe ser un vasocelular o un epidermoide, que son los más frecuentes de piel. Esa lesión, fíjense cómo está contactando el borde profundo. ¿Sí? Pero ya yo tengo un diagnóstico, entonces el cirujano va con una visión oncológica. Vamos a sacar una lesión con márgenes amplios. ¿Okay? Para garantizar que no recidive la lesión, que no aparezca de nuevo. Tumores de riñón, imagínense eso, una biopsia, es una nefrectomía. Vamos a quitar el riñón completo porque tiene un tumor que macroscópicamente, con lo que ustedes ya saben de sexto semestre, por los criterios, un tumor maligno, 100%, ¿verdad? Tiroides, un lóbulo tiroideo. Entonces vemos que es multilobulado. Cuando lo cortamos vemos esta lesión, ¿la ven? Lo de la izquierda es el parénquima sano y esta es la lesión, un nódulo sólido bien debilitado. Entonces, Fran Mendoza nos pregunta qué es eso en biopsia temporal. Queremos saber el diagnóstico. Ya hizo una punción previa, tiene un diagnóstico previo, y esta es la biopsia definitiva. Esto puede ser un carcinoma papilar, puede ser un adenoma folicular, etc. Pero es una biopsia excisional, estamos quitando la lesión completa. La biopsia estereotáxica, se lo mencioné, biopsias obtenidas, son biopsias con aguja, pero guiadas por un equipo especial. Existe el equipo de estereotaxia para tumores del sistema nervioso, ya les dije, o existe estereotaxia de mama. En la glándula mamaria, que fíjense cómo hablamos de mama porque tenemos día a día el estudio de la mama con muchísima frecuencia. Hay lesiones subclínicas en mama. ¿Qué es una lesión subclínica? Una lesión que yo veo algo por imagen, pero no está definido un nódulo como tal. Y no es palpable. Y clínicamente lo que vemos, por ejemplo, son microcalcificaciones en una mamografía. Eso es una lesión subclínica. Hacer una biopsia trucul, aguja gruesa, de esas lesiones subclínicas es complicado porque no hay una masa que yo voy a atravesar. Voy a ver con el eco y voy a atravesar la masa con la aguja, no la voy a tener. Entonces hacemos biopsias estereotáxicas en mama, guiada por imágenes. Colocamos a la paciente en posición así boca abajo con la mama péndula y un aparato especial en donde por imagen me guía hacia donde está esa zona, ¿ve? Hacia donde está la zona irregular, la zona con microcalcificaciones, por ejemplo. Y hacemos varios disparos. Obtenemos, aquí está, una mamografía, este es el tejido mamario normal y estas son las microcalcificaciones. No es un nódulo como tal, no es una masa, sino que son un área irregular dentro del parénquima. Obtenemos, esta es la aguja, obtenemos este cilindrito. Estos son los cilindritos que tenemos. Unas cositas pero delgaditas. Obtenemos varios, 2, 3, 4, 5, en formol al patólogo. ¿Sí? De manera que hagamos diagnóstico de eso. Igual podemos hacerlo en cerebro. Entonces, biopsia estereotáxica la utilizamos mucho en mama y en cerebro. ¿Sí? Para diagnóstico de lesiones neurales. Biopsia endoscópica, ya les dije, obtenida mediante un endoscopio, tiene un sistema de luz y visualización. Yo meto el endoscopio en el estómago, veo una úlcera, no me gusta la úlcera, me parece que puede ser neoplásica, tiene bordes elevados, duros, tal. Por la misma vía de trabajo, esos aparatos vienen con un canal de trabajo, meto una pinza y pellizco los bordes de la úlcera y los meto en un frasquito con formol para el patólogo. ¿Sí? Biopsia endoscópica son de las cosas que más recibimos nosotros en el estudio diario. Hasta para diagnosticar el Helicobacter pylori, en la gastritis convencional, hacer endoscopia no hay nada, solo un estómago un poco enrojecido, una mucosa eritematosa. Bueno, toman biopsia al azar para ver si hay Helicobacter pylori o no. ¿Okay? Una colonoscopia, un pólipo de colon, sacamos el pólipo y le hacemos biopsia endoscópica. La biopsia colposcópica, el nombre lo dice, guiada por el colposcopio, sigue siendo una biopsia
incisional. En algunos casos yo puedo, si son lesiones pequeñas, a través de una biopsia colposcópica quitar la lesión completa. Entonces sería una biopsia incisional, ¿sí? En algunos casos, pero por lo general es una muestra de una zona del cuello uterino que me llama la atención, que está irregular al colposcopio, vamos a tomar biopsia colposcópica. Y la biopsia temporal que ya les expliqué, relativo a las operaciones quirúrgicas, en el curso de una operación, sinónimo intraoperatorio, corte congelado, biopsia temporánea, biopsia peroperatoria, es lo mismo, ¿sí? Estos son sinónimos del término. La biopsia peroperatoria es uno de los procedimientos más importantes y difíciles que realiza el patólogo de su medicina funcional. Tenemos dos opciones: o le hacemos corte congelado con un criostato, que es un aparato especial, llega la muestra, sacamos un fragmento del tumor, lo ponemos a congelar en una nevera que congela a -30. El aparato viene con un sistema de congelación de -30, 32. Se congela el tejido, se corta, se monta en una lámina y se colorea. Todo eso se hace en 5 o 10 minutos y se ve al microscopio. ¿Cuál es el problema? Que como se congela el tejido, las células estallan y se daña el tejido, se pierde. Entonces, hacer biopsias, corte congelado, en biopsias pequeñitas, un muestreo de un tumor de mediastina y tal, no es conveniente porque se va a perder el tejido y nosotros necesitamos tener tejido para la biopsia definitiva, ¿sí? Eso se hace corte congelado diagnóstico y se da muestra para la biopsia definitiva, ¿sí? Para corroborar si lo que se diagnosticó es o no es. Entonces, el corte congelado se utiliza cuando tenemos material suficiente. También podemos hacer lo siguiente: nos llega el tumor de biopsia temporánea, se hace un corte, se hace una impronta. Es decir, yo coloco una superficie de corte del tumor con una lámina portapeto. ¿Sí? La aprieto contra la lámina de vidrio y ahí se están desprendiendo células. Y ahí podemos ver, coloreándolo, si eso es maligno o es benigno. Y también existe raspronta con el bisturí. Hago un corte, un ganglio linfático, lo corto, la superficie de corte con la hojilla le hago, lo raspo. Y ese material que me queda en la hojilla lo extiendo en una lámina. Eso es raspronta. La coloreo y la veo. Todo en cuestión de 5 o 10 minutos. Y hacemos diagnóstico. Entonces tenemos varias opciones. Este es el criostato. Tiene un microtomo aquí incorporado, esta manilla para tirar el microtomo, que es el que corta. Y adentro el tejido se congela. Aquí en el hospital, aquí tenemos dos, allí, en el laboratorio, totalmente abandonados. Entonces es importante conocer la historia clínica del paciente, haber discutido el caso. Las extemporáneas no son así para adelante, que te llamen a las 3 de la mañana, y conseguí algo raro aquí en un pabellón. No. Los cirujanos saben que las extemporáneas son electivas, planificadas, ¿sí? Tener un área específica para el patólogo, hacer su examen de la pieza. La utilidad, ya se los dije, para establecer presencia y naturaleza de la lesión, diagnóstico, benigno o maligno, para establecer la existencia de márgenes quirúrgicos libres, que es otra utilidad de la extemporánea, para establecer si el material obtenido es adecuado. ¿Y dónde más lo usamos? En mama, en ovario, tiroides, lesiones de piel. ¿Sí? Con cierta frecuencia nosotros estamos haciendo biopsias extemporáneas, pero tiene sus utilidades específicas. Entonces tenemos un tumor, área sólida, área quística, un tumor sólido quístico de ovario. Yo sé que el área quística es benigno porque es totalmente liso, ¿verdad? Ya eso lo vimos. Pero ¿qué me preocupa? El área sólida. Entonces yo voy a hacer una impronta o una raspronta o un corte congelado de esa área sólida. Y la voy a ver y le voy a decir al cirujano: mira, es un tumor sólido quístico maligno. Hay que hacer un protocolo de ovario. Bien. Hay cirujanos que tienden a hacer ellos la extemporánea. Es un error, o sea, es un problema de escuela. Usted tiene un personal médico a su alcance que va a asumir la responsabilidad del diagnóstico intraoperatorio, porque tiene que asumirlo usted. Usted va a hacer la cirugía. Usted va a delegar en otro especialista el diagnóstico. Y luego usted hace, según ese diagnóstico, lo que tenga que hacer. Pero muchos cirujanos no piden extemporánea, sacan el tumor, lo abren, el pabellón, lo ven y dicen: esto es maligno, y hacen un protocolo. Y cuando llegan las piezas y se evalúan, son benignas. Entonces eso es un error en la práctica por no utilizar los recursos adecuados.
¿sí? Entonces, las cosas cuando están indicadas hay que hacerlas. Las indicaciones son precisas. No a toda cirugía se le va a pedir biopsia temporánea, por supuesto que no. Pero cuando hay que pedirla, es necesario pedirla. ¿Sí? ¿Para qué no se utiliza la biopsia temporánea? Para satisfacer la curiosidad cirujana. Estoy operando la tiroides y consigo una cosita y una pepita blanca y no sé qué es. Entonces, mira, tú me puedes decir qué es eso. En extemporánea, ¿no? Vamos a fijarnos en formol y lo vemos en definitiva. ¿Sí? Porque si no, ahí es donde metemos la pata. Resulta que era una paratiroide que se le vino con la cirugía y él quería saber qué era. Satisfacer curiosidad, ¿no? Para compensar deficiencias, esto suena duro, pero muchas veces ocurre, para compensar deficiencias en reconocer estructuras anatómicas normales. Una cosa que debería conocer el cirujano, resulta que no sabe qué es y lo quita para que el patólogo le diga que no debe ser, ¿verdad? Como mecanismo para comunicar, eso también es muy los cirujanos, hay cirujanos que son, les gusta mucho hablar con los familiares y salir del pabellón con el gorro y todo, y decirles qué fue lo que consiguieron. Entonces, para comunicar de inmediato un diagnóstico a los familiares también. ¿Sí? Porque eso va a crear falsos diagnósticos errados. Entonces, no hay que apurar las cosas. Hay que dar a los procesos diagnósticos de medicina hay que darle su tiempo. ¿Sí? Entonces, no se utiliza para eso. Bueno, estas son unas imágenes de los procesamientos de biopsia. Nosotros trabajamos con muchos equipos. Esto es un campo técnico, un procesador de biopsia. Los cassettes, que son los que tienen los cortes, se meten en la primera cesta y esa cesta va pasando por diferentes solventes. Acuérdense que ustedes estudiaron eso, se deshidrata el tejido, se clarifica con silol y luego se impregna en parafina para poderlo cortar. ¿Sí? Yo no le voy a preguntar nada de eso, no se asusten. Y luego que tenemos los bloques de tejido, se hace la inclusión y se hace el corte. Estos todos son los equipos que se utilizan en patología. Estos son los microtomos. Este es el baño de flotación, los baños de María que se utiliza para pescar el corte. No sé si ustedes han visto cómo se hace un procedimiento de eso. Y esto es un coloreador automático para colorear la citología y la biopsia, generalmente con hematoxilina eosina, con las cubetas que se utilizan. Y luego llegamos aquí, los protagonistas, montamos nuestra lámina y hacemos la posibilidad, tratamos de hacer los mejores diagnósticos posibles. ¿Qué nos está quedando? Dos procedimientos agregados a la biopsia que se utilizan en patología con mucha frecuencia. Uno es la inmunohistoquímica y el otro es la inmunofluorescencia. Tienen más o menos un mismo basamento, pero se utilizan en sentidos diferentes. ¿En qué razón? La inmunohistoquímica la podemos hacer con el tejido ya procesado y tenido en el bloque de parafina. Es decir, yo tomo un turbú de mama, hago todo lo que hice ahí, hago un corte y lo veo al microscopio. Es un carcinoma ductal de mama. Ok. Me está quedando el bloque de parafina con los fragmentos allí incluidos. Y eso yo lo puedo volver a cortar. Entonces voy a sacar cortes nuevos de ese bloque. Voy a hacer mi procedimiento de inmunohistoquímica y obtengo el diagnóstico de clasificación molecular. Si es luminal A, luminal B. Por eso es tan importante la preservación del material en los bloques de parafina. Y eso perdura por años. Yo puedo tener un bloque de parafina 20 años y el tejido está allí. Si el tejido fue bien fijado y bien procesado, ese tejido es apto para hacer diagnóstico. Bien, en cambio, la inmunofluorescencia, que era un problema y por eso casi que está en desuso ya, es tejido en fresco. Yo saco una biopsia renal, yo necesito saber si eso es por inmunoglobulina A, una enfermedad de Berger, lo que quiera yo saber. Entonces yo hago y corto o agarro uno de esos cilindros y los dejo en fresco. Los congelo para que no se deterioren y luego cuando los necesito los utilizo para hacer inmunofluorescencia. Es más engorroso, porque con la inmunohistoquímica tenemos la posibilidad de que el bloque de parafina se puede llevar en un bolsillo, lo meto en un solecito, lléveselo para donde sea y allá se puede hacer un estudio de ese tipo. ¿Sí? Entonces es muy útil la inmunohistoquímica. ¿En qué se basa la inmunohistoquímica? Se basa en localizar antígenos específicos que tiene el tejido. Todos los tejidos tienen antígenos específicos. Y yo voy a crear artificialmente un anticuerpo contra ese antígeno, que es específico también. Porque acuérdense que todo antígeno tiene un anticuerpo que se fija a él de manera específica. Y eso es lo que hacemos con la inmuno.
Entonces, si yo tengo un tumor y yo sospecho que es un tumor epitelial, pues no tengo la certeza, yo le voy a hacer inmunohistoquímica. ¿Y qué tienen las células epiteliales? Todas las células epiteliales en común, que no tienen una célula muscular, que no tiene una célula, una neurona, no lo tienen. Por ejemplo, filamentos de citoceratina en el citoplasma. Eso es un antígeno, que es específico de células epiteliales. Entonces existe el anticuerpo contra la citoceratina. Entonces yo hago el enlace, yo hago el corte y coloco anticuerpo para citoceratina. Y luego lo voy a ver al microscopio. La positividad, ya vamos a ver, se prende, se ve con una coloración que marca. Si tiene esa coloración es porque ahí está el antígeno. Entonces con eso, imagínense la cantidad de cosas que podemos hacer. Podemos hacer, se han creado anticuerpos, hay más de 2.000 anticuerpos creados para tumores, muchísimos. Y no solo para tumores, hay anticuerpos para procesos infecciosos. Yo tengo anticuerpos para Chagas, anticuerpos para histoplasmosis, anticuerpos para BPH. Entonces yo puedo en un tejido ya procesado por inmunohistoquímica determinar si eso es una toxoplasmosis por inmunohistoquímica. Lo importante es el laboratorio donde hagan el inmuno que tenga bastante anticuerpos, que tenga suficiente material para trabajar. Bien, pero es un método de muchísima utilidad. Actualmente es básico, fundamental en cáncer de mama, en linfomas es obligatorio. Yo tengo un linfoma. Acuérdense que los linfomas son Hodgkin y no Hodgkin, ¿verdad? El linfoma de Hodgkin tiene la célula de Riestemer. El linfoma no Hodgkin puede ser, es de linfocito, pero puede ser B o T, porque hay dos tipos de linfocitos. Yo eso no lo puedo saber por el microscopio de luz convencional, si es B o si es T. Entonces, para saber si es B o T, voy a la inmunohistoquímica. Entonces, los linfomas es obligatorio hacer inmuno. Cáncer de mama es obligatorio hacer inmuno. ¿Sí? Y en otros tipos de tumores actualmente se lo hicieron también obligatorio hacer inmunohistoquímica. Combina la inmunología con la histología, ya vamos a ver. Fíjense, aquí está el procedimiento. Yo tengo el tejido con 3 antígenos y coloco un anticuerpo anti-B que viene marcado como un bombillito. El bombillito es el cromógeno, la sustancia que va a hacerse evidente si hay la conexión antígeno-anticuerpo. Entonces yo tengo la lámina con el tejido cortado y le coloco una gota de un anticuerpo X. Si el antígeno está allí, se va a pegar y el cromógeno se va a hacer evidente. Por eso se llama una sustancia cromógena, que es lo que está aquí en amarillo. Cuando se conecta con el antígeno específico, pero no puedo señalar, vamos a tener que esto es el cromógeno, se va a ver al microscopio, se va a hacer evidente. Se utiliza para diagnóstico de tumores, para factores pronósticos, como ya lo dije en mama, identificación de agentes patógenos, y para docencia y investigación es espectacular. Lo que pasa es que es costoso, la inmunohistoquímica es costosa. Una inmunohistoquímica para mama, que es lo que hacemos día a día, está entre $150 $200. El estudio de inmunohistoquímica. Y si hay que hacerlo, es obligatorio. Entonces, la paciente va, se hace su biopsia, se le hace el diagnóstico y ese mismo bloque se lleva por inmunohistoquímica. En tumores, les voy a mostrar ejemplos, no se lo tienen que aprender, me interesa nada más que sepan que la inmuno, para qué se usa, cuál es el procedimiento, en qué consiste. ¿Okay? Porque vamos a ir viendo tumores y tumores y ya le vamos a empezar a dar marcadores tumorales específicos en cada tumor. Pero por ejemplo, si yo tengo un tumor de próstata, yo tengo el antígeno prostático específico, lo mismo que se hace en sangre, entonces lo tenemos para inmunohistoquímica. Si yo tengo un tumor en columna, metastásico, no sé de dónde viene, tengo la biopsia, yo a esa biopsia le puedo marcar con inmuno, y si es PSA positivo, eso viene de próstata, obligatorio. Busquen que hasta el primario. Para buscar primarios desconocidos es ideal la inmuno. Tiroglobulina, eso existe en los tumores de tiroides. Si yo tengo una metástasis en tibia y da tiroglobulina positiva, eso es un tumor de tiroides primario. Entonces busco el primario a través de la inmuno. Y así tenemos de todo. Antígeno calciumembrionario, que marca también en sangre, también lo podemos hacer por inmuno, y la positividad varía, pero para ese tipo de tumores. ¿Okay? Por supuesto que no se lo van a aprender. Vimentina en carcinoma, lo podemos ver en carcinoma de célula renal, en obesidad, glándula celular. Es decir, que la inmunohistoquímica es un mundo
completo. No se utiliza inmunoquímica para definir benignidad o malignidad. No sirve. Apréndanse eso bien claro. Los clínicos, los cirujanos, tienden a tomar una biopsia y le dicen de una vez haga el inmuno para ver si es maligno o maligno. Eso es desconocimiento. ¿Sí? La malignidad o benignidad es histológica. ¿Y en qué se basa? En lo que ya ustedes saben: negatipia, necrosis, mitosis, ratón infiltrativo de los tumores, crecimiento, etc. Pero decir que la inmuno la vamos a usar para eso no. Hay un problema, hay un marcador de inmuno que se llama Ki67. El Ki67 marca positividad en células que se están dividiendo activamente, de cualquier tipo de tejido. Entonces yo tengo un tumor que le hago Ki67 y eso se expresa en porcentaje. Entonces de cada 100 células, 80 son positivas para Ki67, es un tumor con una alta tasa de mitosis, de multiplicación. Eso es un signo indirecto de malignidad. Entonces el Ki67 es lo que más se acerca por inmunoquímica para definir benignidad o malignidad. Pero en términos generales no se utiliza para eso. No se utiliza la inmuno para definir benignidad o malignidad. Por ejemplo, para utilidad terapéutica fundamental, si yo tengo un linfoma y el linfoma es CD20 positivo, le puedo dar Mactera al paciente, que es un anticuerpo monoclonal. Si yo tengo un cáncer de mama y es HER2 positivo, le doy Herceptin, que es un medicamento. Y si yo tengo el CD117 en un tumor del estroma, le puedo dar Glivec al paciente. Entonces, la asociación entre inmunoquímica y tratamiento también es directa en algunos casos. Es útil, es muy útil utilizarlo. Fíjense, tengo un cáncer de próstata que le hago antígeno prostático y lo marrón es lo positivo. La positividad se tiene color pardo marrón. Si eso fuera negativo, sería azul, el fondo. Pero fíjense que el fondo azul es negativo y lo que está marcado son las glándulas. Positividad para él. Un linfoma no Hodgkin, a la derecha está negativo, a la izquierda está positivo, para dos marcadores, CD20 y CD30. Ya verán eso ustedes cuando sean especialistas para qué sirve cada uno, pero es de muchísima utilidad para clasificar los linfomas. ¿Sí? Como factores pronósticos en mama es obligatorio hacer receptores de estrógeno, receptores de progesterona y CB2. Y un tumor que marque uno o que marque otro lo vamos a clasificar en luminal A, luminal B, los diferentes tipos de cáncer de mama. ¿Sí? Entonces es fundamental. Y esto es fundamental porque va ligado al tratamiento. Si el oncólogo, un tumor de mama que sea estrógeno y progesterona positivo, le puede dar terapia hormonal. Porque el tumor está expresando receptores de estrógeno y progesterona y lo vamos a bloquear para que no crezca más el tumor. Pero un tumor que sea estrógeno y progesterona negativo, ¿para que le vamos a dar bloqueantes de receptores si no es, el tumor no lo está expresando? ¿Ven? Entonces es muy útil, muy útil. Un cáncer de mama, ahí está el Ki67. Que los núcleos que están positivos son núcleos que están activos, entonces uno hace un porcentaje. Y según el porcentaje hay una clasificación. Bueno, vamos a la proteína P53 en colon. Miren, en agentes infecciosos podemos utilizarlo para la hepatitis, por ejemplo. Para cualquier infección hay marcadores de inmuno, ¿sí? Toxoplasmosis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr. Yo puedo hacer por inmuno en una biopsia previamente tomada, hacer corte y determinar si es positivo o no. Y para investigación y docencia es bellísimo. En tejidos normales, tejidos sanos, no tumorales, yo puedo, por ejemplo, marcar el colágeno 4 de la membrana basal. Y entonces veo el dibujo, veo la glándula negativa y lo que está marcado es el colágeno tipo 4 de la membrana basal. ¿Sí? O puedo marcar la distrofina en un corte de lengua, que es una proteína que está asociada a la tejido muscular y miren cómo se ve. Entonces tiene muchísima utilidad. Inmunoquímica es un campo espectacular de apoyo totalmente al diagnóstico, pero debe ser bien utilizado, o sea, bien indicado. No a todo tumor hacer inmuno porque es un gasto adicional al paciente. Colágeno 4 al riñón no sirve para definir si un tumor es benigno o maligno. ¿Okay? Apréndanse eso. Bueno, de inmunofluorescencia no les voy a insistir mucho, me interesa que conozcan el término. Se utilizó mucho tiempo, piel, riñón, pero actualmente casi está en desuso porque es un método que necesitamos tejido fresco. Y para tejido fresco necesitamos neveras que congelen a -30, -40.
para poder conservar esos tejidos. Entonces es engorroso el procedimiento. Aparte que los anticuerpos también son costosos. Okay, entonces la inmunofluorescencia prácticamente viene a ser sustituida por la inmunohistoquímica. Eso se utilizó mucho en los años 70, en los años 80 para biopsia renal. Se utilizó con muchísima frecuencia. Bueno, ¿estamos listos? Vayan a su sala. Nos vemos el jueves que viene, comienza la doctora Lila, cardiorrespiratorio. Entonces, con ella vamos a estar teniendo. Esta clase también se dupla. Yo la puse aquí. Ya está matriculada.